¿Cómo lleváis ese encierro? Espero que bien y que se os esté haciendo llevadero. De todas formas, ya mismo estamos en la calle. Bueno, vamos a intentar, o voy a intentar hacer un repaso del tema, el tema del maravilloso mundo de los mecanismos, máquinas y engranajes. Y espero no extenderme demasiado y que os sirva de utilidad. Ya me decís después a ver qué tal me ha salido. Bueno, voy a intentar haceros un resumen de introducción y que os sirva de repaso al maravilloso mundo de las energías. La energía, las máquinas y los mecanismos. Lo vamos a empezar a estudiar en este curso y lo continuaremos en el curso que viene. En tercero también tendremos un tema dedicado a las energías. Bueno, ¿la energía qué? La energía está presente en toda nuestra vida. En la vida cotidiana tenemos distintos tipos de energía. Seguro que ya habéis trabajado en otras asignaturas lo que es el concepto de energía, trabajo, esfuerzo y todo eso, pero lo vamos a repasar en este tema. Energía es todo lo que hace que nos podamos mover, que nos podamos calentar, que nos podamos iluminar y que podamos hacer la comida, que podamos desplazarnos. Y en este tema vamos a ir viendo todos los distintos tipos de energía y las transformaciones que puede sufrir esa energía para utilizarla en lo que más nos convenga. Bueno, las energías se presentan, como he dicho, de muchas formas distintas. En forma de calor, por ejemplo, en una estufa, en forma de electricidad, que tenemos en un enchufe, en forma de luz, en forma de movimiento. Entonces, esa energía es necesario cambiarla para hacer la función que nosotros queramos. Aquí viene en el libro un ejemplo en el que vemos un molino de agua que se mueve por una corriente de agua. Ese movimiento que tiene la corriente de agua va a hacer que se mueva la noria en este caso, y este movimiento de la noria pues vamos a utilizarlo o bien para moler grano como se utilizaba antes, o bien se le conecta un generador y se produce electricidad. Entonces estamos transformando esa energía, una energía que era mecánica, que causa movimiento, la estamos convirtiendo en otra cosa. Cuando hacemos esas transformaciones, la energía en realidad no se gasta. Einstein decía que la energía ni se gasta ni se consume, sino simplemente se transforma. Lo que sí es verdad es que cada vez que se transforma pierde cierta calidad. Sí, ya no es tan efectiva como era al principio. Bueno, para entender también todo lo que vamos a ir viendo en este tema hay que tener claro varios conceptos. Uno de ellos es qué es el trabajo y sobre todo la diferencia que hay entre el trabajo y el esfuerzo. El trabajo es cuando se hace una función. Por ejemplo, si yo voy a mover un mueble de sitio, eso es un trabajo. Si desplazo un mueble un metro, es un trabajo el que voy a realizar. Si me desplazo, por ejemplo, subo la cuesta del cole para entrar en clase, pues eso sería un trabajo. Ahora bien, una cosa es el trabajo y otra cosa es la energía que yo utilice consuma para producir ese trabajo, o el esfuerzo que me suponga hacer ese trabajo. No es lo mismo subir la cuesta andando que subirla en coche o subirla en bicicleta. El esfuerzo es diferente, aunque el trabajo sigue siendo el mismo. Bien, el trabajo se mide en julio, es la unidad que se estipula para medir lo que es la cantidad de trabajo. Bueno, ¿qué formas de energía podemos encontrar? Las más comunes son la energía mecánica, que es la que sirve para crear movimiento, como la que tiene el motor de un coche o una bicicleta. La energía elástica o potencial elástica, que es la que acumula los materiales que tienen elasticidad, como veis por aquí, por ejemplo aquí el arco, o como puede ser el muelle que tiene un bolígrafo o el muelle que tiene el amortiguador de un coche. Eso es potencial elástica, porque tiene una cantidad de energía que se acumula en su interior y que la suelta cuando más nos convenga. La energía lumínica, que es aquella que produce luz, ojo, solamente luz, porque tenemos el caso del Sol, por ejemplo, que nos da dos tipos de energía. Una es la energía lumínica o luminosa, la luz que nos da, y otra es energía térmica, porque en el caso del Sol también produce calor. Hay luces, como por ejemplo puede ser una bombilla de las tradicionales, que emiten estos dos tipos de energía, pero sin embargo hay otras como las lámparas LED que se están instalando en las clases, que solamente da energía lumínica porque las luces LED no dan calor. Después tenemos la electromagnética, que es la energía que se transfiere a través del movimiento de ondas. Aquí vemos, esto es una parabólica de las que sirven los radiotelescopios para mandar ondas afuera de lo que es la atmósfera, a otras partes del universo para ver
qué está pasando ahí fuera, pero tenemos un ejemplo mucho más cercano, que es el microondas. El microondas, la forma que tiene de funcionar es moviendo mediante radiación electromagnética las moléculas de agua que vibran, se calientan y hace que se calienten los alimentos. Entonces es otro tipo de energía. La térmica, que es la que ya hemos mencionado, que es la que produce calor. La energía eléctrica, que es la que nos proporciona electricidad, como por ejemplo una pila o un enchufe. La energía química, que es la que almacenan los productos químicos. Por ejemplo, cuando mezclamos dos sustancias, que se libera calor o se libera energía. Una cerilla, por ejemplo, sería también un ejemplo de energía química, porque tiene una sustancia que cuando se roza se calienta y prende. Y eso sería un ejemplo de energía química. Y después la energía nuclear, que es la que se utiliza en centrales nucleares sobre todo, y también en armamento nuclear por desgracia, que es la que se libera cuando se rompen los átomos de ciertos elementos químicos como pueden ser el plutonio o el uranio. Bueno, la potencia también está relacionada con el trabajo. ¿La potencia qué es? Pues si hemos dicho que el trabajo es la función que tengo que hacer, la tarea que tengo que hacer, la potencia es lo que me va a definir con qué velocidad o con qué eficacia puedo hacer yo ese trabajo. Es decir, un coche, por ejemplo, también se mide, el motor que tiene un coche también se mide según su potencia. Si me quiero desplazar de un punto a otro, por ejemplo, desde casa hasta el colegio, pues si lo hago en un coche de menos potencia, voy a tardar más o me va a costar más trabajo, sobre todo cuando haya una cuesta o cuando tenga que coger cierta velocidad, que si me desplazo en un coche de mayor potencia, aunque el trabajo sea el mismo, que sea el desplazamiento. ¿Vale? En el caso de los motores de los coches, la potencia se mide en caballos de vapor, porque era el equivalente que tenía con los caballos antes de que se generalizara la utilización del automóvil, pero nosotros siempre vamos a utilizar los vatios, como unidad de potencia los vatios, que se ve mucho, por ejemplo, en las estufas. Una estufa, la potencia viene definida por vatios, porque si me da más o menos cantidad de calor, pues va a ser más potente o menos potente. ¿Vale? La formulita esta no hace falta que la sepamos porque ya la trabajaremos más hacia adelante. Bueno, fuente de energía. ¿Qué es una fuente de energía? Fuente de energía es un material, un producto desde el que yo puedo obtener energía para realizar un trabajo, para hacer una función. Hay dos tipos, o las energías se clasifican en dos tipos de fuentes, en fuentes de energía no renovables y fuentes de energía renovables. Las fuentes de energía no renovables, ¿cuáles son? Pues aquellas que tienen un uso limitado, porque yo, tal como las estoy utilizando, se gastan. Entonces llegarán a un punto en el que desaparezcan, como por ejemplo son el carbón, o el que más utilizamos, que es el petróleo, o el gas natural, o incluso los minerales que se utilizan en las centrales nucleares, porque son fuentes que con el tiempo se agotarán, desaparecerán y habrá que utilizar otras. Las fuentes de energía renovables, ¿cuáles son? Pues son aquellas que, o bien cuando las utilizo no se gastan, o bien cuando las utilizo se renuevan a la misma velocidad, que eso es solamente hay una excepción, que es el caso de la madera, pero es muy excepcional. Normalmente son fuentes de energía que cuando ya las estoy utilizando no las estoy agotando, por lo cual son ilimitadas. Por ejemplo, el sol, aunque el sol tenga su vida útil, pero yo el sol no lo agoto cuando lo utilizo para calentar un panel solar o un colector solar, que ya veremos lo que es, o el viento cuando mueve un aerogenerador, o las corrientes de agua que se utilizan en las centrales hidroeléctricas. Todas estas materiales o todas estas fuentes de energía son renovables, porque no las gasto, con lo cual son ilimitadas. Dentro de las fuentes de energía no renovables, la principal por su utilización es el petróleo. El petróleo es una sustancia orgánica que viene de la descomposición de materia orgánica de hace miles y miles de años, que con el tiempo pues se ha convertido eso en una sustancia viscosa de color negro y que de las que se extraen un montón de sustancias que utilizamos hoy en día. Al petróleo se llaman también hidrocarburos, porque principalmente está compuesto por hidrógeno y carbono. Dependiendo de la cantidad de moléculas de hidrógeno o de carbono que tengan, pues vamos a tener un tipo de sustancia, vamos a tener otra. Vamos a tener gasolina, gasoil, queroseno, gas natural o aceite de la que se le echa al motor de un coche. Cuando se extrae el petróleo se produce o se somete a un proceso de refinado, que es el que se utiliza en las refinerías, como la que hay aquí en La Rábida, que visitaremos el año que viene. Y de ahí el refinado lo que consiste en coger el petróleo, que es una masa viscosa, y sacar todo lo que vamos a utilizar.
desde combustible, como la gasolina, que es el que más se utiliza, hasta también otras sustancias que sirven para hacer todos los plásticos, porque hoy en día todos los plásticos que nos rodea provienen del petróleo. Las reservas que hay de petróleo son difíciles de calcular porque hay reservas que vuelven a aparecer, yacimientos que aparecen, no se sabe el consumo cómo va a ir evolucionando, pero no sé, la vida que queda de las reservas no es muy grande, unas cuantas décadas solamente, sí, 30, 40, 50 años, aunque son datos que no son muy fiables porque llevan mucho tiempo diciendo lo mismo. Otra de las fuentes de energía no renovable es el carbón. Aunque el carbón nos parezca algo del pasado, pero el carbón es la fuente de energía de las principales que se utilizan. Porque hay que tener en cuenta que no solamente se utiliza para producir electricidad, que también hay muchas centrales que utilizan carbón, sino que además la principal aplicación es para crear acero. Acordaros cuando vimos el tema de los metales, que el acero está formado por hierro y carbono, y ese carbono se obtiene del carbón. El carbón también es una sustancia orgánica, en este caso pues en forma de roca. Hay muchos tipos de carbón. Hay carbones que tienen más cantidad de poder calorífico, es decir, calientan más cuando se consumen, y otros que calientan menos. Aquí vemos algunos ejemplos: turba, lignito, hulla y antracita. Antracita es la más importante, quedárosla para el examen. Antracita es la forma o la variedad de carbón que tiene mayor poder calorífico. En cuanto a la reserva, pues la reserva se cuenta con que durarán aproximadamente unos 200 años, aunque hay zonas en las que hay reservas de carbón, pero porque son muy difíciles de extraer, no se extraen. Y podrían durar más, pero en principio 200 años. Otra de las eh, fuentes de energía no renovables es el gas natural. El gas natural normalmente va asociado al petróleo, porque cuando la materia orgánica se descompone, además de producir materia orgánica sólida, también suele tener asociado un gas. Hay veces que se encuentra el gas natural junto con el petróleo y otras veces que se obtienen yacimientos de gas natural y a lo mejor el petróleo no, porque se ha filtrado o porque ha desaparecido. ¿Vale? El gas natural es una mezcla de gases, principalmente tienen propano y butano, y se utiliza muchísimo. Se utiliza desde el butano que podemos utilizar para calentar el agua para la ducha hasta la que se utiliza en las cocinas de gas. Normalmente el gas natural se distribuye mediante gasoductos, que son unas tuberías por las que se transporta el gas hasta llegar a donde se vaya a utilizar. Los yacimientos, se calcula que hay una reserva para unos 90 años al consumo al que lo estamos consumiendo hoy en día. Bueno, otra de las fuentes de energía son los minerales radiactivos. Minerales radiactivos son aquellos que tienen propiedades naturales que hacen que, conforme se van rompiendo sus átomos de los que están compuestos, sueltan una cantidad de energía normalmente en forma de calor. En las centrales nucleares lo que se coge es átomos de los minerales radiactivos que son más comunes, como por ejemplo el uranio, que es el que más se utiliza en las centrales nucleares, y lo que se le hace es, se coge el núcleo del átomo y se rompe. ¿Veis aquí? Este dibujo representaría lo que es el núcleo del átomo, lo que está formado por neutrones y protones, y se le hace un bombardeo de neutrones, es decir, se lanza una partícula de neutrón, se rompe el átomo y al romperse el átomo se crea una gran cantidad de calor, que ese calor lo vamos a utilizar después para calentar una sustancia que se convierta el agua en vapor y mueva una turbina y produzca electricidad. ¿Vale? Esto se llama reacción en cadena porque estos dos trozos de átomos que se han roto rompen más átomos y son reacciones que se llaman reacciones en cadena. Son difíciles de controlar, pero se controlan en las centrales nucleares. Cuando hay algún problema importante, como algún accidente nuclear, pues cuando esa reacción se ha descontrolado y es cuando se produce la radiactividad o sale la radiactividad de fuera de las centrales. Las energías nucleares, las que se extraen de fuentes nucleares o de minerales radiactivos, son las más eficientes de todas las que no son renovables, porque dan gran cantidad de energía con muy poco material. Daros cuenta que una tonelada de uranio son capaces de dar la misma tonelada que 1.000.000 de toneladas de carbón, la misma energía que 1.000.000 de toneladas de carbón. Eso es una barbaridad, la diferencia que hay. Lo que pasa es que cuando se quema ese uranio, el residuo es radiactivo y hay que guardarlo en un cementerio nuclear durante cientos o miles de años. Bueno, las fuentes de energía renovable, recordad que son aquellas o que no se gastan
cuando las utilizo, o bien que se renuevan a la misma velocidad que las consumo, con lo cual sigo teniendo la misma cantidad, no se agotan. Bueno, la primera que vamos a ver es la energía eólica. La energía eólica es la que proporciona el movimiento del aire, la fuerza del aire. Seguro que habéis visto, si habéis hecho algún viaje por la zona de Cádiz o por la zona del sur de España, hay muchos sitios en los que hay aerogeneradores, que son como unos ventiladores, unas aspas, que se mueven con el movimiento del aire, y eso dentro tienen un alternador, un generador, que al moverse convierte ese movimiento del aire en electricidad. Esa electricidad o bien se envía a unos acumuladores, que como si fueran unas baterías, para cuando no se está produciendo electricidad, es decir, cuando no hay viento, o bien se manda a una central de distribución que distribuyen esa electricidad por todo el sitio donde haga falta. La energía eólica es una fuente inagotable, porque en realidad cuando utilizamos el viento no lo estamos agotando, no lo estamos consumiendo, simplemente lo aprovechamos. Y no es contaminante, no perjudica al medio ambiente, lo único que tiene sus inconvenientes, por tener algunos inconvenientes, es que producen ruido. El movimiento de esas aspas de los generadores tiene un ruido importante. Cambian el paisaje porque donde veíamos antes una montaña, una colina, pues ahora vemos un montón de molinos o de aerogeneradores, porque los molinos son los que se utilizan para moler el grano. Y después, aunque parezca mentira, pero también son peligrosos para el paso de aves migratorias, porque las aves no es que se choque contra las aspas, sino que las aspas cuando se están moviendo crean como si fuera una succión, como si crearan un canal por el que aspiran el aire, y entonces si pasa una vez cerca se ve atraída por las aspas y se chocaría contra las aspas, así que hay que tener cuidado cuando se instalan en zonas de pasos de aves migratorias. Otra de las energías que podemos tener dentro de las energías renovables es la energía solar, que se utiliza muchísimo. La hemos utilizado siempre para calentarnos, cuando hemos tenido frío nos hemos puesto al sol para calentarnos, y hoy en día pues se utilizan o bien para calentar el agua con los colectores solares, que los colectores solares no son más que placas donde pasa una tubería en el que dentro pasa agua y al darle el sol se calienta ese agua que utilizamos después o bien para ducharnos, para calefacción. Los paneles fotovoltaicos son aquellos, daros cuenta que los colectores solares utilizan el calor del sol, porque utilizan el calor para calentar el agua. Y los paneles fotovoltaicos, foto viene de luz y voltaico de voltaje, son paneles que se utilizan para convertir la luz en electricidad. ¿Vale? Aquí veis, esto es la Estación Espacial Internacional y veis que tiene un montón de paneles solares porque utilizan el sol para producir la electricidad que necesita la estación para poder funcionar. Hoy en día también lo podemos ver en algunos tejados de algunas casas o de estaciones de servicio, de gasolineras también, hay algunos que las tienen. O incluso en Huelva, un sitio muy cercano para verlo son los expendedores de tickets de la zona azul. Siempre tienen un panel solar arriba que son con los que se alimentan. Se alimentan de electricidad solar. Tiene una pequeña batería que va acumulando la electricidad y lo utilizan cuando quieren. Después tenemos las centrales solares, que ya son instalaciones más grandes en las que se aprovecha más el calor del sol para producir electricidad. Pero esto lo trabajaremos mejor en el curso que viene. Bueno, otra de las energías renovables es la energía hidráulica. Se utiliza desde hace mucho tiempo. Hemos visto al principio el ejemplo de la rueda que utilizaba el movimiento del agua para producir un movimiento para moler grano, para producir electricidad o para lo que sea. La energía hidráulica se utiliza mucho. Lo que se hace es que cuando hay un cauce de un río se construye una presa, una pared de hormigón, que acumule una gran cantidad de agua, como lo vemos aquí en el dibujo, y cuando se ha acumulado ese agua se hace pasar por un canal. Imaginaros, al salir el agua por ese canal sale con gran fuerza, con gran velocidad. Colocamos en medio una turbina, que esa turbina se mueve con el agua y está conectada a un generador y produce electricidad. Y el agua sale por debajo, por la parte más baja de la presa y vuelve otra vez al río. Sus ventajas, que yo no contamino el agua. No contamino el agua, no emito gases a la atmósfera ni tampoco emito sustancias tóxicas o contaminantes al suelo. Pero tiene sus inconvenientes y es que cambio el cauce del río. Los peces, por ejemplo, no pueden pasar de un lado al otro de la presa. Hay serie de rejillas que no permiten que se pase. Los nutrientes igual tampoco pasan. Y cuando se construye una presa en una zona, hay que inundar toda esa zona, con lo cual se cambia también mucho el paisaje. Bueno, la biomasa es una energía renovable que se está utilizando mucho en los últimos años y consiste en aprovechar
partes o restos de animales o plantas para producir energía. Por ejemplo, restos de madera o restos agrícolas de excrementos de animales o simplemente de cosechas en los que se ha sacado el fruto y nos sobran todos los tallos, plantas y demás. Entonces todo eso se puede utilizar para crear lo que se llama biomasa, que se puede quemar directamente como combustible o se puede mezclar con otras sustancias para obtener lo que es el bioetanol, por ejemplo, el biodiesel o el biogás, que son combustibles que se extraen a partir de materia orgánica que se ha descompuesto. Aquí veis en la foto un ejemplo que son los pellets, que lo podemos encontrar en centros de bricolaje, pues se utilizan mucho para encender chimeneas, sobre todo para encender estufas que funcionen con combustibles, con, con combustibles que se quemen. ¿Vale? Y los pellets no es más que materia orgánica que se ha comprimido, veis aquí, como si fueran pequeños cilindros que tienen un gran poder calorífico. La madera se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo. Al principio era la única fuente de energía que teníamos para poder calentarnos y para poder hacer de comer, e incluso para iluminarnos. Entonces se ha utilizado durante mucho tiempo. Y hoy en día hay muchos países que lo siguen utilizando, que están menos desarrollados que nosotros y lo siguen utilizando. La madera se considera un recurso renovable, pero solamente se considera renovable si somos capaces de ir plantando árboles, obteniendo madera nueva, al mismo ritmo que la vamos consumiendo. Es decir, que si corto un árbol y planto otro, al mismo ritmo, pues entonces se considera renovable. Normalmente se tiene que hacer con un coeficiente del doble o el triple. Es decir, si talo un árbol, tengo que plantar 2 o 3, porque no sé si ese árbol que he plantado va a llegar a ser adulto. Bueno, ya hemos visto lo que son las energías y también cuáles son sus fuentes, de dónde se pueden extraer esa energía. Y ahora vamos a ver qué es una máquina, que es el elemento que utiliza esas energías para hacer alguna función. Una máquina, en definitiva, son un conjunto de mecanismos, un conjunto de piezas que hacen un trabajo o hacen una tarea determinada y que necesitan o que cumplen 4 funciones. La primera, que necesitan energía para funcionar. La energía puede ser mecánica, eléctrica, química, térmica o de cualquier otro tipo. Dependiendo de qué tipo de máquina sea, funcionará con una energía o con otra. La segunda característica es que transforman la energía, que cogen un tipo de energía y lo convierten en otra cosa. A veces hacen varias transformaciones de energía, como por ejemplo una batidora, pues una batidora coge la energía eléctrica que recibe de un enchufe y la convierte en movimiento. Tiene un motor eléctrico que lo que hace es que una vez que entra la electricidad, la convierte ese tipo de energía, en este caso la energía eléctrica, en movimiento, para mover las aspas, para batir el alimento que hayamos metido. Pero además también emite otros tipos de energía, como son ruido o calor, que son otros tipos de energía aunque se pierdan. Otra de las funciones o características que tienen las máquinas es que producen efectos, es decir, que hacen alguna función, se mueven, trituran, empujan, se desplazan o hacen algún tipo de función. Y la última es que se han fabricado con una intención, ya sea la de ser un tipo de herramienta que nos ahorre trabajo o nos reduzca el esfuerzo necesario para realizar ese trabajo, nos sirva para entretenernos o para aprender o para la función que se ha destinado. Bien, todas las máquinas tienen lo que se denomina ventaja mecánica. Hay algunas máquinas que esta ventaja mecánica es positiva, otras que es negativa y otras que no tienen simplemente ventaja mecánica. ¿Qué significa ventaja mecánica? Pues cuando una máquina hace una función que me ahorra esfuerzo. Es decir, si él tiene ventaja mecánica significa que el esfuerzo que yo haría sin esa máquina se ve multiplicado gracias a esa máquina para hacer que me cueste menos esfuerzo. Por ejemplo, si cogemos una bicicleta de marcha y cambiamos las marchas para subir una cuesta, pues estoy utilizando la máquina para ahorrarme esfuerzo a través de los mecanismos que tiene. Algunas de las máquinas más simples que nos ahorran esfuerzo es, por ejemplo, un tornillo, que tiene la máquina más simple que se conoce en la historia, que era la rampa. Veis que el tornillo tiene como un surco, ¿no? Una espiral que forma una rampa que mediante dándole vueltas, pues el tornillo se va introduciendo. Todos los que tienen ventaja mecánica, como al final el trabajo se realiza aplicando una energía y esa energía hay que convertirla, lo que hacemos con las máquinas que tienen ventaja mecánica es hacer menos esfuerzo, pero durante más tiempo. El tornillo, si lo tuviera que introducir de golpe, empujándolo hacia abajo, pues tendría que hacer mucha fuerza, pero durante muy poco tiempo para introducirlo. Sin embargo, para irlo introduciendo utilizando todo lo que es la espiral,
el plano inclinado que tienen, pues tengo que estar dándole muchas vueltas y tardo más tiempo, pero hago menos esfuerzo. Algo parecido pasa también con el ejemplo que os he dicho de la bicicleta. Cuando yo pongo una marcha para subir una cuesta, tengo que darle muchas veces a los pedales y avanzo muy lentamente, pero con menos esfuerzo. Con la rueda pasa lo mismo, cuanto más grande sea la rueda, como la que aparece aquí, que es el timón de un barco, pues cuanto más grande sea el radio de la rueda, en este caso del timón, menos esfuerzo tengo que hacer, pero lo tengo que hacer durante un recorrido más largo, es decir, la distancia es mayor. Y con la palanca igual. Cuanto me aleje del punto de apoyo, menos esfuerzo tengo que hacer, pero el recorrido que tendría que hacer es mayor. Esto lo veremos en los puntos siguientes que define estos tres tipos de máquinas simples. Bueno, las máquinas a su vez están compuestas por mecanismos. Los mecanismos, digamos, que son las piezas, las partes que tiene la máquina que hacen que puedan cumplir su función. Dentro de los mecanismos hay de muchos tipos, dependiendo de la función que tenga la máquina, puede tener mecanismos de un tipo, de otro, incluso combinar distintos tipos de mecanismos para hacer su función. Los primeros grupos serían el grupo de mecanismos que sirven para transmitir los movimientos y la fuerza, es decir, para llevar los movimientos de un punto a otro. Eso sería el caso, por ejemplo, por seguir el mismo ejemplo de la bicicleta, pues mecanismos de piñón y cadena, además de cumplir otras funciones. La primera es transmitir el movimiento, llevar el movimiento desde los pedales hasta la rueda de detrás. Otro grupo de mecanismos serían los que sirven para transformar los movimientos, es decir, para convertirlos, o bien cambiar de un tipo de movimiento a otro, o bien hacer que vaya más despacio o vaya más rápido. En el caso de la bici igual, el conjunto de piñón y cadena, dependiendo del tamaño que tenga el plato o el piñón que tengo en la rueda de atrás, va a girar más rápido o va a girar más despacio, con lo cual me va a ahorrar más o menos esfuerzo. Pero también se puede cambiar de un tipo de movimiento a otro, es decir, movimiento circular, que es dando vuelta, a movimiento lineal, que es subiendo y bajando. Eso, por ejemplo, es el mecanismo de leva que veremos al final del tema. También los mecanismos también sirven para multiplicar o reducir la fuerza, como hacen, por ejemplo, las palancas, que también dedicamos un punto solamente a ese tipo de mecanismos. Dirigir, regular y controlar los movimientos también sirven, como por ejemplo son los trinquetes. El trinquete es un mecanismo que sirve para que algo que esté girando solamente gire en un sentido y en el contrario no. O como son los embragues que utiliza un coche para controlar el movimiento del motor y llevarlo hasta la rueda o no cuando meto las distintas marchas que tiene un vehículo. Otra de las funciones que puede tener un mecanismo es acumular, ceder o disipar la energía. Disipar la energía, pues por ejemplo, un freno sirve para disipar la energía, para frenar esa energía, que normalmente la convierte en forma de calor, por eso se calientan los frenos y se reduce la velocidad. O los amortiguadores que tiene un vehículo, como el de la foto. Estos muelles que sirven para reducir el movimiento que tendrían las ruedas al pasar por los obstáculos que tenga la carretera. O, por ejemplo, los resortes. El resorte se refiere a muelles y alambres que tienen un reloj o simplemente el mecanismo de un bolígrafo. Bueno, según el tipo de mecanismo, según su función, los mecanismos se distinguen en distintos tipos. Los que transmiten el movimiento, pues son los que sirven para llevarme el movimiento de un sitio a otro. Y eso hay de dos tipos. Los de transmisión lineal, es decir, hago el mismo movimiento en un sitio de forma lineal, en línea recta, y en el otro extremo, pues el movimiento es el mismo, como pasa, por ejemplo, con las palancas. Las palancas más básicas, aquí veis un ejemplo, el movimiento sería hacia abajo y mediante la palanca el peso subiría hacia arriba, con lo cual el movimiento sigue siendo en línea, uno hacia abajo y el otro hacia arriba, pero serían en línea recta. Eso es un tipo de mecanismo de transmisión lineal. Mecanismo de transmisión circular, pues son los que transmiten el movimiento en círculo de un punto a otro, como por ejemplo pasa con las poleas. También lo veremos en este tema. Después tenemos otro grupo de mecanismos que son los que transforman el movimiento, los que convierten un movimiento de un tipo en otro. Por ejemplo, el mecanismo de apertura de una puerta de un garaje. Tiene un pequeño motor que se llama piñón y cremallera, ese tipo de mecanismo que transforma el movimiento circular en lineal para abrir o cerrar la puerta del garaje. Después tenemos mecanismos que modifican la energía, como los que hemos dicho, los frenos de un vehículo o los amortiguadores, porque cambian esa energía, frenan el movimiento o lo suavizan. Y después tenemos mecanismos de acoplamiento que sirven para unir algo que se está moviendo, una pieza que se está moviendo con otra, como por ejemplo son las juntas, los platos, los embragues, para una pieza que se esté moviendo, un mecanismo que se esté moviendo, cómo unirla a otro que se esté moviendo también. Y eso se llaman de acoplamiento, para acoplar distintas piezas.
Bueno, ahora vamos a ir repasando los distintos tipos de mecanismos, desarrollándolos un poquito más. Primero, los mecanismos de transmisión de movimiento lineal. Como os he dicho antes, el más básico es la palanca, porque transmite un movimiento en línea recta, él lo lleva al otro punto de la palanca también en línea recta. ¿Vale? Las palancas tienen todas una serie de partes. Tienen en un lado está la potencia, que es donde se aplica la fuerza. En este caso vamos a guiarnos de este dibujo. Aquí tendríamos la potencia, que es donde yo aplico la fuerza. Tenemos la resistencia, que es donde está el peso o la fuerza que tengo que vencer. Tenemos el punto de apoyo o fulcro, que es donde se apoya la palanca. La palanca siempre es una barra rígida, resistente. Y después tenemos la distancia de la potencia al punto de apoyo y la distancia de la resistencia al punto de apoyo, que son esta distancia y esta. Bien, la palanca nos sirve para ahorrarnos esfuerzo. Es uno de los mecanismos que más se ha utilizado, que se sigue utilizando y que se ha utilizado mucho a lo largo de la historia. Y hay de distintos tipos de palanca, dependiendo de cómo coloquemos estos elementos. La más básica es la de primer género. La de primer género es la que tenemos en un extremo de la palanca sería esta barra, en un extremo de la palanca tenemos donde aplicamos la fuerza, es decir, la potencia, en el otro extremo de la palanca tenemos la resistencia y entre las dos, que no tiene por qué ser en medio, entre las dos tenemos el punto de apoyo o el fulcro. Si el fulcro estuviera a la mitad, pues para levantar un peso de 1 kilo tendría que hacer una fuerza de 1 kilo. Si el fulcro se mueve hacia un extremo o hacia otro, está más pegado a la resistencia, pues cuanto más pegado esté a la resistencia, cuanto más diferencia haya entre esta distancia y esta, pues más esfuerzo me ahorro. Es decir, cuanto más larga sea la palanca, menos esfuerzo voy a tener que hacer para levantar el peso. Pero, como en todos los mecanismos, cuando me ahorro esfuerzo, por otro lado, pierdo algo. En este caso, pierdo distancia. Daros cuenta que cuanto más larga sea esta palanca, la distancia que yo tengo que moverla, que es todo esto, para mover el peso solamente este trocito, tiene que ser mayor. ¿Vale? Entonces me ahorro esfuerzo, pero lo tengo que estar haciendo durante más tiempo o durante mayor distancia. Esta es la de primer género. La de segundo género es la que tengo el punto de apoyo en un extremo. En el otro extremo tengo la potencia, veis que aquí cambia el sentido porque la fuerza la tengo que hacer hacia arriba. Y entre los dos tengo la resistencia. Este sería, por ejemplo, una carretilla de mano de las que se utilizan, las que utilizan los obreros en la construcción. Cuanto más largo sea este brazo, también menos me va a costar levantar este peso. Pero también el movimiento va a ser mayor. ¿Vale? Es una palanca de segundo género. Este sería también el ejemplo de un cascanueces, por ejemplo. ¿Veis que este cascanueces tendría el punto de apoyo aquí, tendría aquí el esfuerzo, que sería la potencia, y en medio tiene la resistencia a vencer, que es la fuerza necesaria para romper la nuez. ¿Vale? Sería de segundo género. Y por último tenemos la de tercer género. La de tercer género que tiene el punto de apoyo en un extremo, en el otro extremo tengo la potencia, o sea, la resistencia, y entre los dos tengo la potencia. La palanca de tercer género es la única que no me ahorra esfuerzo. Es decir, que si aquí tengo que levantar un peso de 1 kilo, imaginaros, este caso es el de una caña de pescar, que tuviera la suerte de pescar un pez de 10 kilos, pues aquí tendría que hacer una fuerza mayor de 10 kilos para levantar este peso. No me ahorra esfuerzo. Lo único que me sirve para ahorrarme es distancia, porque aquí solamente tengo que recorrer esta distancia para mover la caña todo este tiempo, toda esta distancia de aquí. Entonces, no me ahorra esfuerzo, pero me ahorra distancia. ¿Vale? Es la única que no nos ahorra esfuerzo. Hay una ley que se llama ley de la palanca que relaciona todas estas cosas. Nos sirve para calcular cuánto esfuerzo tengo que hacer aquí, si aquí tengo un peso y sabiendo el tamaño que tiene la palanca. Pero en este curso no nos vamos a dedicar a hacer estos problemas. ¿Vale? Entonces no hace falta saberse la fórmula, solamente saber distinguir los tres tipos de palanca. Otro mecanismo que nos sirve para transmitir el movimiento de forma lineal, es decir, transmisión lineal del movimiento, es la polea. La polea es simplemente una rueda con una hendidura, con un surco en el que podemos utilizar una cuerda, una correa o cualquier otro elemento parecido. Y cuando yo ejerzo una fuerza en línea recta, por ejemplo en este caso, una fuerza hacia abajo, la otra parte de la cuerda, pues subiría. El movimiento es lineal, aquí sería lineal y aquí sería lineal. Entonces
un sistema de transmisión lineal del movimiento. Hay varios tipos de polea. La primera y más básica es la polea fija, que está aquí, esta primera, que es cuando la polea está cogida, por ejemplo, al techo. Yo para levantar este peso, pues tiro de la cuerda y el peso se levantaría. Este tipo de polea no me ahorra esfuerzo, no tiene ventaja mecánica. Si esto pesa 10 kilos, yo tengo que hacer aquí una fuerza equivalente a 10 kilos para poder levantar el peso. Lo único es que al hacer el esfuerzo hacia abajo, yo simplemente con aguantar la cuerda y dejarme caer, el propio peso del cuerpo haría parte del esfuerzo, entonces nos ahorra una parte del esfuerzo, aunque no tenga ventaja mecánica. Después tenemos las poleas móviles, como es esta de aquí, que se mueve con el peso. Es decir, tendríamos un extremo de la cuerda cogido al techo y yo tiraría de la cuerda hacia arriba. Este tipo de poleas, las poleas móviles, tienen una ventaja mecánica de 2. ¿Eso qué significa? Pues que el esfuerzo sería la mitad. Si este peso fuera de 10 kilos, pues yo tengo que hacer la mitad de ese esfuerzo, porque la otra mitad la estaría haciendo la pared o el techo donde está cogida la cuerda. Es decir, 10 kilos, pues aquí haría un esfuerzo equivalente a 5 kilos. Cuando quiero cambiar este tipo de esfuerzos, porque así sería muy incómodo, ¿no?, para levantar este peso, tirar hacia arriba, puedo utilizar lo que se conoce como una polea compuesta o polipasto, es decir, unir poleas fijas con poleas móviles, como es este tercer ejemplo. En este caso, tengo una polea fija que no me ahorra esfuerzo, pero tengo una polea móvil que me reduce el esfuerzo a la mitad. O sea que si tiro de aquí, si esto pesa 10 kilos, haría un esfuerzo de 5 kilos, pero con la ventaja de que lo haría hacia abajo. Así que me costaría menos trabajo. Esa es una de las aplicaciones que tienen los polipastos, el levantar los pesos con menor esfuerzo. Bueno, otro tipo de mecanismos son los de transmisión del movimiento circular, es decir, que transmitimos un movimiento circular dando vueltas a otro movimiento circular dando vueltas. Este es el caso del ejemplo que aparece aquí, en el que siempre hay un eje conductor y un eje conducido. Un eje conductor, ¿cuál es? Pues el que yo muevo, y el eje conducido es el que se mueve como consecuencia del sistema, del mecanismo, en este caso, de polea. A este sistema, cuando en vez de tener una polea como la que hemos visto antes, con una cuerda, tenemos una polea cerrada, es decir, tenemos dos poleas y una correa que une las dos, se le llama sistema de polea y correa, ¿vale? Tampoco es que se hayan comido mucho la cabeza. Y lo que sirve es para transmitir el movimiento de un punto a otro, de un eje a otro, ¿vale? Lo mismo pasa si en vez de utilizar una correa y poleas, pues utilizamos engranajes. Los engranajes son ruedas que en vez de ser lisas, pues tienen dientes. La diferencia que hay, ¿cuál es? Pues que esta, si os fijáis, cuando yo giro en el sentido contrario a las agujas del reloj, la otra polea, la conducida, se mueve también en el sentido horario de las agujas del reloj. Contrario a las agujas del reloj, se mueven en el mismo sentido. Acordaros que las cosas que giran hay que decir si giran en sentido horario o antihorario. En los engranajes no. En los engranajes, además de transmitir el movimiento, cambian la dirección o el sentido. Aquí veis que este engranaje gira en sentido antihorario y este giraría en sentido horario. ¿Vale? Este sería un engranaje de ruedas planas o ruedas rectas y este sería de ruedas cónicas cuando los ejes forman 90 grados. Pero al final es lo mismo, sirve para transmitir el movimiento de un eje a otro. Y por último tenemos el tornillo sin fin. El tornillo sin fin es una rueda muy pequeña que transmite el movimiento a una rueda muy grande. Tiene una ventaja importante y es que manda muchísima fuerza, la conversión de la fuerza, es decir, cuando yo giro el tornillo, esta parte se llama tornillo sin fin y este es el engranaje. Cuando yo giro este tornillo, esta rueda se va a ir girando muy despacio pero con mucha fuerza. Ahora, es un mecanismo que no es reversible. Es decir, en todos estos mecanismos, si yo muevo esta rueda, este engranaje se mueve este, si muevo este pequeñito, se mueve el grande. En las poleas, si yo muevo esta polea, se mueve esta, y si muevo esta, se mueve la primera. Pero en el tornillo sin fin no. El tornillo sin fin, solamente cuando muevo esta, se mueve la grande. Si muevo la grande no la puedo mover porque no es capaz de desplazar a la otra. ¿Vale? Este tornillo es algo parecido a este tipo de mecanismo, el que utiliza la llave inglesa que hemos visto cuando vimos las herramientas para abrir y cerrar las mordazas. Existe, igual que con la palanca, una relación que se llama relación de transmisión. La palanca era la ley de la palanca, que nos sirve para calcular cuánto esfuerzo nos va a ahorrar el sistema de poleas. Si tengo un sistema de poleas, por ejemplo, como este, en el que las dos ruedas son iguales,
Entonces no me voy a ahorrar ningún esfuerzo, solamente voy a llevarme el movimiento de aquí a aquí y ya está. No me voy a ahorrar esfuerzo, no me voy a ahorrar ningún tipo de esfuerzo, solamente me va a servir para transportar el movimiento. Si tuviera dos engranajes que fueran del mismo tamaño, tampoco me voy a ahorrar esfuerzo. ¿Cuándo me ahorro esfuerzo? Cuando paso de una parte del mecanismo muy pequeño a uno grande, por ejemplo. Aquí vemos que tenemos una polea muy pequeña y una polea muy grande. Cuando paso de una pequeña a una grande, voy a reducir la velocidad, es decir, esta pequeña va a girar muy rápido y esta grande va a moverse muy despacio, pero con más fuerza. Cuanto mayor sea la diferencia entre las dos poleas, del tamaño que tengan, pues mayor va a ser la fuerza con la que se va a mover la grande, pero también más despacio. Este tipo de sistema se llama reductor de velocidad. Reduce la velocidad, pero aumenta la fuerza. Si fueran al contrario, si moviera la grande y se moviera la pequeñita, pues entonces aumentaría la velocidad de la pequeñita giraría mucho más rápido, pero con menos fuerza. Este mismo sistema se puede hacer con polea, se puede hacer con engranaje o se puede hacer con el tornillo sin fin, con todos los mecanismos que sirvan para transmitir el movimiento. Y cuanto mayor diferencia haya entre los elementos que forman el mecanismo, mayor es el esfuerzo que me ahorro o mayor es la diferencia en la velocidad. Es el mismo sistema que se utiliza en una bici para transmitir el movimiento. En una bici tengo un plato grande en los pedales y después tengo unos piñones pequeñitos en la rueda. Con lo cual, con un movimiento pequeño que yo haga en el plato, la rueda va a girar muy rápido. Si quiero subir una cuesta, pues voy a hacer una combinación de plato y piñón para que mueva esto más rápidamente, en la rueda se mueva más lentamente, pero con más fuerza. Si quiero subir una cuesta, si quiero ir en una superficie más plana, quiero ir más rápido, pues pondría un plato muy pequeño y un piñón muy grande para que se mueva más rápido, pero con menos fuerza. ¿Vale? La fórmula no hace falta que no lo sepamos, pero sí que sepamos entender lo que es la relación de transmisión. Aquí vamos a ver ahora los mecanismos que transforman el movimiento, no solamente que lo transmiten, que lo llevan de un sitio a otro, sino que transforman, que cambian de un tipo de movimiento a otro. El primero y más básico es el tornillo y la tuerca, porque el tornillo, para utilizar un tornillo, ¿qué hacemos? Girarlo en un sentido, girarlo en otro, ¿no? En sentido horario si queremos apretarlo, en sentido antihorario si lo queremos aflojar. Este sistema lo que hace es que cambia del movimiento circular a movimiento lineal. ¿Por qué? Pues aquí veis un caso de una mordaza, sargento o sargenta, que también lo hemos visto en las herramientas o simplemente los taburetes del aula de tecnología. Cuando giramos lo que es el tornillo, ¿qué hace? Pues que avanza hacia abajo o hacia arriba, es decir, cambiamos el movimiento circular en movimiento lineal, en línea recta, hacia un sentido o hacia otro. Otro ejemplo sería este tipo de compás, que tiene una rueda en medio. Aquí sería el tornillo, aquí tendría las tuercas metidas en lo que son los brazos del compás y conforme yo los giro, los brazos del compás se abren o se cierran. Entonces sería una transformación de movimiento de circular a lineal. Otro tipo de mecanismo que hace esa misma transformación es el piñón y la cremallera. Como vemos aquí, este sería un sistema de los que se utilizan, como nombré antes, en una puerta de un garaje. De las que se abren en línea recta, no de las que se abaten como la puerta de clase, sino las que se abren en línea recta. Tiene un pequeño motor que tiene un engranaje, toda la puerta tiene una cremallera, una barra con un montón de dientes, entonces conforme gira el motor, la cremallera avanza en un sentido o en otro. Transforma el movimiento rotativo o circular en movimiento lineal. Después tenemos otro tipo de transformación de movimiento circular, el lineal alternativo. ¿Qué diferencia hay con este? Porque este se mueve solamente en un sentido cada vez. Y cuando hablamos de lineal alternativo es que está continuamente yendo en línea recta, pero en un sentido y en el contrario. Ese es el sistema de la leva. La leva es una rueda que en vez de ser una rueda totalmente redonda o circular, tiene como un pequeño saliente, como si fuera una joroba, algo parecido a un huevo, con lo cual, conforme va dando vueltas, hay una parte que sobresale. Si utilizamos este sistema, por ejemplo, aquí, este sería la parte de un motor de un coche, donde están las válvulas, las que dejan entrar la gasolina y las que dejan salir los gases del motor. Entonces, aquí tendríamos un eje en el que hay una serie de levas
Dale, va dando vuelta. Cuando esta joroba lleva aquí al seguidor, donde se va a empujar, pues lo empujaría hacia abajo, como veis aquí, con lo cual convierte el movimiento circular en alternativo, porque tal como lo empujas, cuando siga dando vueltas, esto va a volver a subir, va a volver a bajar, va a volver a subir, y así continuamente, con lo cual convierte el movimiento circular en movimiento lineal alternativo. Aquí veis un ejemplo de un juguete que utiliza este mismo sistema. Después tenemos la rueda excéntrica. Hay algunas partes de máquinas que tienen una rueda que en vez de tener el eje cogido en el centro, como sería por ejemplo aquí, pues lo tienen cogido en un lateral, con lo cual el movimiento de la rueda va a ser excéntrico porque está fuera del centro, va a ser irregular. Otro tipo de mecanismo, la biela, o sea la manivela y el cigüeñal. Aquí vemos un ejemplo de manivela. La manivela es simplemente una línea, una barra que tiene un saliente a 90 grados y que conforme yo voy dándole vuelta, pues voy a conseguir que gire el eje donde está conectado. Por ejemplo, sería el sitio más básico es en los pedales de una bici. Conforme yo voy dándole a los pedales a la bici, ¿qué hace la pierna? La pierna sube y baja, que sería lineal alternativo, y lo estoy convirtiendo en un movimiento circular para darle vuelta a lo que sería el plato. Es una forma de transmitir los movimientos. Otro sitio muy básico donde se utiliza es los motores de los automóviles, los motores de combustión, que veremos al final del tema. Cuando ya combino varias manivelas, como veis aquí, veis que hay varias manivelas, pues lo que se obtiene es un cigüeñal. Es un eje que va a tener distintas manivelas y que vamos a hacer que suban y bajen. Algo parecido se utiliza, por ejemplo, con las barras que hay para subir y recoger los toldos en terrazas y en balcones. Pues utilizan una barra recta que tiene un saliente. En el caso de las barras esas tienen dos manivelas y yo convierto ese movimiento en otro en la parte de arriba de los toldos. El sistema biela-manivela es el que me va a servir para transmitir todo este movimiento. Lo vemos aquí en un tren, en los trenes antiguos de vapor. Convierto el movimiento de la rueda, me lo llevo a través de una serie de palancas hasta la siguiente rueda. ¿Veis? La biela sería esta barra de aquí, que va a conseguir que esta rueda que está girando, como está conectada aquí y aquí, pues mediante la biela va a conseguir que gire igual que la anterior, que gire las dos a la vez. Las bielas lo que nos sirven es para hacer que giren los dos. ¿Dónde se coge? No se coge en el centro, sino se coge en un eje que está fuera, que sería un eje excéntrico, que está fuera del centro, ¿vale? Para que se pueda transmitir, para que haya movimiento en la rueda. Por último vamos a ver lo que son los motores. Los motores son máquinas que producen movimiento a partir de la energía que le introducimos. Hay muchos tipos de motores, pero los más comunes son los motores eléctricos, que son máquinas que funcionan con electricidad. Metemos electricidad y lo que hace es que convierten esa electricidad en movimiento. Estos motores veremos muy bien su funcionamiento en el curso que viene. Y después tenemos los motores térmicos. Los motores térmicos son los que funcionan con algún tipo de combustible que produce calor, y ese calor va a hacer que el motor funcione y haga su función. ¿Vale? Principalmente por los motores de combustión. Los motores de los automóviles, autobuses, camiones y demás, pues son motores de combustión, que utilizan algún tipo de combustible que queman, y esa explosión que produce al quemarlo, pues hace que se produzca el movimiento. Ahora veremos cómo funciona. Los motores de combustión los hay de dos tipos, dependiendo de dónde se produzca esa combustión. La combustión es cuando algo se quema, cuando se produce calor también. Entonces, los hay de combustión externa y de combustión interna. Los de combustión externa, que ya son los que menos se utilizan, son los que la combustión, el proceso en el que se quema el combustible, se produce fuera del motor. Por eso es lo de externa. Y lo de combustión interna es los que se producen en el interior del motor. Un ejemplo del motor de combustión externa son las máquinas de vapor, las que funcionan con vapor. Aquí veis un diagrama de su funcionamiento. Tendríamos una caldera, por ejemplo, en un tren de los antiguos como este que aparecía aquí en la foto, pues yo tendría una caldera, seguro que la habéis visto en alguna película alguna vez, en la que se va quemando carbón, se va echando carbón, el carbón se calienta, encima tiene un depósito de agua, el agua cuando pasa de 100 grados se convierte en vapor, el vapor tiene cierta presión, cierta fuerza, entonces ese vapor se lleva por unos conductos hasta donde está
un pistón. Esto es como si fuera una jeringuilla, el émbolo de una jeringuilla. Entonces el vapor, como tiene fuerza, empujaría aquí el pistón y que está conectado mediante una biela y unas manivelas aquí en la rueda, y al empujar pues haría que girara la rueda. Esta rueda estaría conectada con la siguiente por otro conjunto de biela manivela y haría que todas las ruedas de la locomotora se movieran. Después ese agua se vuelve a enfriar, vuelve otra vez a la caldera y se volvería a calentar para el proceso de empezar otra vez, ¿vale? Ese sería un ejemplo de combustión externa, que es el funcionamiento de una máquina de vapor. En un motor de combustión interna, como la que utilizan los automóviles hoy en día, que funcionan con gasoil, gasolina o incluso con gas, pues esta combustión se produce dentro del motor. Son los mismos gases de la combustión los que hacen que se empuje el pistón. Pero eso lo veremos ahora más abajo de cómo funciona. La turbina de vapor es otro ejemplo de motores que se utilizan hoy en día mucho en centrales, sobre todo en centrales eléctricas. Las turbinas de vapor son turbinas que se mueven como con el movimiento del vapor. Las centrales eléctricas, que también la trabajaremos en tercero, pues veremos que hay muchos tipos de centrales eléctricas, hay muchas que son térmicas, es decir, en las que yo busco cómo producir calor para convertir el agua en vapor, y ese vapor al moverse, en vez de mover como aquí en el motor de combustión externa un pistón, pues movería una turbina, que esa turbina estaría conectada a un generador y generaría electricidad. Es una de las aplicaciones principales que tienen las máquinas de vapor hoy en día. Por último tenemos el motor más importante, que es el motor de 4 tiempos. Estaríamos dentro de lo que son motores de combustión interna. El motor de 4 tiempos, que es el que utilizan los automóviles, son motores que están compuestos por pistones. Los pistones son estos émbolos que se ven aquí, son como jeringuillas, y que están todos conectados a un cigüeñal, es decir, a una barra que tiene, como vimos antes, tiene manivelas de este tipo. A cada una de estas manivelas, pues aquí estaría conectado un pistón, aquí estaría conectado otro pistón y aquí estaría conectado otro pistón. Y se llaman de 4 tiempos porque tienen 4 fases en su funcionamiento, que la vamos a ver aquí. Aquí veis, aquí estaría el cigüeñal y tendríamos 4 pistones. Aquí vamos a ver las 4 fases de esos pistones, pero tenéis que multiplicar esto como si fuera por 4, ¿vale? Todos conectados al mismo cigüeñal. La primera parte o el primer tiempo es admisión, es decir, vemos aquí las válvulas que tiene el motor en la parte de arriba, imaginaros como si fuera una jeringuilla, y esta es la parte de arriba y aquí tenemos el émbolo. La admisión, que es cuando el pistón está bajando, como estamos succionando por la jeringuilla, hemos abierto una válvula y por aquí está entrando aire mezclado con gasolina, que se mete dentro de esta parte que se llama cámara de combustión. En la segunda fase es la compresión. Veis que ya cerramos la válvula, todo está completamente cerrado. Hemos cerrado esta válvula y el pistón, como esto está unido a un cigüeñal que va a ir subiendo y bajando, el pistón sube y comprime esa mezcla que habíamos puesto de aire con gasolina. La comprime, fijaros, hasta reducirlo a un tamaño mucho más pequeño. Una vez que ya está completamente comprimido, que ya hay más riqueza del aire mezclado con la gasolina, la bujía, que es esta pieza que se ve aquí, es una pieza eléctrica que cuando se le pasa un impulso suelta una chispa. Imaginaros que puede pasar cuando en un ambiente completamente cerrado de aire mezclado con gasolina soltamos una chispa, se produce una explosión. Y esa explosión, ¿qué hace? Empuja el émbolo hacia atrás, hacia abajo. Al empujarlo hacia abajo, este émbolo que está unido con la biela al cigüeñal, pues lo que hace es que hace que gire el eje. Si esto lo hacemos con 4 pistones al mismo tiempo, pues en cada instante va a haber uno de los pistones, porque esto cada uno lo está haciendo en un tiempo determinado, uno de los pistones está empujando el eje, con lo cual el eje está continuamente girando, ¿vale? Y el último tiempo sería el escape. Como esto va a ir subiendo y bajando, pues una vez que ha llegado abajo va a volver a subir otra vez, porque hay otro pistón en otro lado del cigüeñal que está haciendo el mismo movimiento, y lo va a empujar hacia arriba. En ese momento se abre la válvula de escape y todos los gases que hay aquí saldrían por aquí hacia el tubo de escape que saldría por detrás del coche. Y ese es el funcionamiento del motor de 4 tiempos. Bueno, tenemos también lo que son las turbinas de gas. Las turbinas de gas, ¿qué son? Pues las turbinas de gas son como las turbinas que utilizan los aviones, también se utilizan en centrales eléctricas. Principalmente las que utilizan los aviones son más las turbinas reactores, pero bueno, también se han utilizado de este tipo, en el que
la cámara de combustión está aquí en medio, aquí meteríamos lo que es el aire mezclado con la gasolina, la chispa haría que esto se prenda y esa explosión, esos gases que se generan con la explosión, haría que se mueva esta turbina que también está moviendo el ventilador y que si en el caso de una central eléctrica pues movería un generador y produciría electricidad. En el caso de los reactores pues exactamente igual. Tenemos una cámara de combustión, es decir, tenemos aquí un hueco en el que echamos aquí el combustible, ¿veis? Inyección de combustible, se produce la quema del combustible, se produce una reacción, salen los gases por aquí detrás y al salir los gases por aquí detrás, por aquí entrarían el aire y produciría una impulsión por aquí detrás de los gases que salen que haría que el avión se desplazara hacia adelante. Se llama la ley de acción y reacción. Si yo empujo hacia acá, pues hay una reacción que hace que vaya hacia adelante. Bueno, este sería el resumen del tema. Espero que os sirva de ayuda como repaso del tema, aunque sabéis que tenéis que repasarlo también vosotros. Analizar bien todo lo que os he remarcado como lo más importante, porque hay datos que no son importantes, como por ejemplo la fórmula. Ya he dicho que la fórmula o los problemas no van a entrar, pero sí hay que saber distinguir los distintos tipos de mecanismos, saber poner ejemplos, los distintos tipos de palancas son muy importantes, los tiempos que tiene un motor de 4 tiempos, las transformaciones de movimiento que hacen algunos mecanismos, en fin, darle un repaso y, bueno, pensaros bien las preguntas antes de contestar y mucha suerte. Bueno, aquí veis algunos de los ejemplos que hemos estado viendo en el tema. Aquí veis, por ejemplo, un sistema de piñón y cadena. Esto sería un pistón de un coche, del motor de 4 tiempos. Esto sería un ejemplo de leva, veis que aquí se ve claramente que una parte sobresale. De hecho, este se llama árbol de levas, también de un coche. O este sería un ejemplo de un cigüeñal, en el que se puede apreciar que tiene distintas manivelas. ¿Veis? Sería un cigüeñal de un motor que tiene 2 cilindros como este, que irían conectados aquí, y al ir girando, subiendo y bajando el émbolo, pues iría girando el cigüeñal. Para que os sirva un poco de ejemplo de todo lo que hemos estado viendo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? ¿Me ha enrollado demasiado? Bueno, espero que os sirva de ayuda como repaso del tema y que nos veamos pronto. Así que cuidaros mucho y un abrazo.